Bueno, tres elementos que son bien conflictivos a la hora de usar en cualquier programación son tratamiento de string, tratamiento de fecha y el tratamiento de los cálculos matemáticos. Vamos a hacer entonces un nuevo proyecto. Ejemplo 3. Con fecha, string y bits. Entonces aquí sí vamos a usar la clase principal que tiene definido el public static void main para hacer todas las operaciones. Primero, las fechas. El tipo de dato es date. Este tipo de dato date tiene su clase en dos paquetes. Tienen que tener cuidado de importar precisamente el Java util y no el SQL date. Entonces vamos a poner una fecha. Esta fecha normal para sacar la que está en la máquina se usa directamente la instanciación del objeto con new date. ¿Qué representa esa fecha que se ha sacado? Representa precisamente un long. Ese long, que es la característica fundamental de la fecha, vamos a hacer la impresión acá. Es la cantidad de milisegundos que hay entre 1970, 1 de enero, 12 de la noche y la fecha en cuestión. Get time, no get class. Si corremos, aquí está la representación de la cantidad de milisegundos que han transcurrido desde 1970 hasta hoy. Para hacer operaciones con fecha pueden usar precisamente ese valor, teniendo en cuenta de que un segundo son 1000 milisegundos y que un día tiene 24 horas con 60 segundos, con 60 minutos, con 60 segundos, etcétera, etcétera. Para empezar a hacer operaciones con fecha o para hacer que la fecha tenga un tratamiento un poco más humano, podemos definir varias clases. La primera es el simple date format. Esta permite formatear y crear fechas en el formato en que ustedes pongan. Entonces pueden poner aquí un nombre cualquiera. Vamos a hacer una instanciación porque es un objeto. Y en el parámetro del constructor establecemos cuál es el formato que vamos a usar. En este caso, día, mes y año. Cuando se va a hacer la creación de una fecha utilizando el simple date format en su modalidad de crear simple date format con el método parse, lo que hace es que devuelve un tipo date que lo pueden asignar directamente a una fecha. Por ejemplo, si a ese objeto fecha le queremos poner una fecha, simple date format mediante el método parse lo que hace es, según el formato que hemos establecido en su instanciación, poner una fecha en ese mismo formato. Entonces vamos a ponerle el 3 de mayo de 1986. En este caso, parse está pidiendo el control de una excepción. Ese control de excepción es precisamente para controlar si es que ocurre un error cuando se está haciendo el parsing de fecha. Entonces vamos a encerrarlo entre un try y un catch. El try y el catch funciona directamente con el error o los errores que ustedes quieren capturar en el catch dentro del bloque de primeras llaves que está dentro del try. Si ocurre cualquiera de estas excepciones, se hace entonces el segundo. Existe otra clase más que se puede usar para hacer cálculo de fecha, que es precisamente calendar. Calendar, vamos a ponerle calendario, precisamente no se instancia directamente porque usa un patrón de diseño que es un singleton, entonces se usa un método estático de la clase calendar que se llama getInstance, que lo que hace es devolver la instanciación de una fecha en calendario, pero una sola vez. Entonces, para hacer operaciones con esa fecha que ya le hemos puesto un valor inicial con el simple date format, vamos a introducirla en el calendario mediante setTime. setTime permite ahora ponerle al calendario el valor de una fecha de un date. Para hacer operaciones o extraer algún valor de ella, por ejemplo, podemos usar un método dentro de calendario que se llama get.
Este get va a tener adentro una constante que va a indicar qué parámetro queremos extraer. Por ejemplo, si queremos extraer el año, podemos utilizar la constante estática year que pertenece a la clase calendar. Si queremos hacerle suma y resta de tiempo a esa fecha que está dentro del calendario, de igual forma podemos usar add, que también tiene el nombre del campo, que es también una constante estática de la clase calendario, y la cantidad de tiempo, que puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, si a esa fecha que está ahí queremos aumentarle 2 días, utilizamos el campo date y con el parámetro 2 aumentamos 2 días. Si queremos disminuirle 2 días, entonces el valor es negativo. Entonces calendar es también una clase de apoyo que se puede usar junto con simple date format para hacer modificaciones y en este caso operaciones con fecha. Para extraer hacia una fecha el valor del calendario que ya hemos modificado, se puede hacer directamente de varias formas. Primero se puede hacer directamente poniendo cal.getTime, que lo que hace es extraer un date. También se puede hacer usando el setTime de la fecha, pero del calendario cuando se extrae el getTime sale un date al cual hay que ponerle después otro getTime para sacar los milisegundos de ese date. O usar directamente el método de calendario que extrae los milisegundos de él, que es getTime milisegundos. Cualquiera de las tres formas. Calendar como tal, repito, no es un objeto para instanciar, porque calendar solo devuelve una instancia a través de un patrón de diseño singleton. Entonces, después que se hacen las operaciones con el calendar, se tienen que extraer al objeto date correspondiente, ¿sí? Por cualquiera de las tres vías, utilizando el método getTime para extraer los milisegundos y ponerlo en el setTime, o extrayendo los milisegundos con un método ya directo que se llama getTimeMilis. Para formatear la fecha, cuando se hace impresión o manipulación de ella hacia otro lugar, entonces se usa también el simple date format, y ese simple date format lo que hace es utilizar el patrón que ya definieron en la instanciación para entonces ahora con el método format utilizar un objeto de tipo date y imprimir su valor ya en forma humana leíble. Ahí está la cantidad de milisegundos y acá los 2 días que hemos aumentado. O disminuido, mejor dicho. Estábamos el día 3 y aquí disminuimos 2 días, caímos en el día primero. La clase string. Esta es fecha. Primero, string es una clase que manipula un arreglo de char internamente y tiene la característica de ser inmutable. ¿Qué significa la inmutabilidad del string? Que cuando hay un string creado ya no se le puede variar su valor, y cuando se le hace alguna modificación, como por ejemplo una concatenación, deja el valor inicial que había y sencillamente abre otro. Entonces, para definir o declarar un string, que es simple, vamos a poner un valor inicial. Este valor inicial de string, si se le hace una concatenación, esto es un error. Esto no se debe hacer porque sencillamente se hizo un lag de memoria. El lag de memoria que se hace es sencillamente indeseable. ¿En qué forma? Si primeramente yo tenía en una zona de memoria el ABC, al hacer precisamente esta operación, la segunda zona de memoria va a ser ABC D, E, F. Y la primera zona se va a quedar.
Entonces, esto es una característica indeseable porque si esto continúa, sencillamente el uso de memoria va a ser exponencial con elementos que sencillamente no sirven para nada. Y solo el último es el que se va a quedar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el problema del string que no se puede usar en concatenación. Entonces, para esto tenemos una solución, que es el string builder. El string builder es una clase, por lo tanto hay que inicializarla o instanciarla. Y su uso es precisamente cuando se quieren hacer grandes manipulaciones de string. Entonces, para hacer precisamente lo que está arriba, lo que hacemos es, después que está instanciado, utilizar el método append para almacenar cualquier cosa de lo que haya anteriormente. Por ejemplo, aquí almacenamos A y después lo que hacemos es almacenar con el append de nuevo, o lo pueden poner a continuación, no hay problema, cualquiera de los dos. Pero no se puede usar el método más. Esto hace exactamente lo mismo que el anterior y si quieren todo esto que está del lado acá lo ponemos dentro de un string. Aquí no hay concatenación, aquí lo que se está haciendo es tomando directamente la localización de memoria inicial y se está redefiniendo. Es lo mismo que pasa con los arreglos. Los arreglos cuando se define se sobrescribe la dimensión que había, el valor que había anterior se pierde. En este caso, el valor inicial de A acá se va a perder porque primero se le concatenó al string builder A y después DEF. Al convertir todo eso a tu string, porque todos los objetos en Java se pueden convertir a string, se vuelve a poner en A y aquí no hay pérdida de memoria. Esto sí no es un error. Entonces, fundamental, la clase string A no se le puede hacer concatenación. Esto no se puede hacer. Así, clarito. No, se puede hacer eso. ¿Sí? Es indeseable ese comportamiento, aunque funcione. La parte de cálculos matemáticos. Los cálculos matemáticos tienen el problema de tener la precisión del procesador. Si tienen el problema de tener la precisión del procesador, entonces va a haber momentos en que cuando hacemos cálculo con muchos decimales, en las aproximaciones finales van a haber diferencias en ellos, en cada uno. Entonces, normalmente se usan los wrappers o los primitivos para hacer cálculos matemáticos con doble o con float de precisión. Pero es recomendable, si se van a trabajar números muy grandes con muchos decimales, de utilizar la clase Big Decimal. Big Decimal es una clase que, por supuesto, hay que instanciar, como todas. Y hay que ponerle un valor inicial. Puede ser un string, puede ser un número, etcétera, etcétera. Las operaciones con Big Decimal sí son un poco engorrosas, ya que tienen que hacerse todo mediante métodos. Entonces no hay operaciones matemáticas con los operadores normales, porque esos operadores normales trabajan con el core del lenguaje que utiliza precisamente los primitivos o los wrappers y que lo que hace es hacer uso de la precisión que tenga el procesador. Big Decimal, como tal, lo que hace es hacer todos los cálculos numéricos mediante string. Entonces vamos a declarar 2 bit decimal acá o vamos a hacer una operación con ese bit decimal. Vamos a ponerla en otro lugar. Vamos a hacer un segundo bit decimal. Resultado. Y vamos a hacer una operación matemática con ese que está ahí. Por ejemplo, num1, si queremos, por ejemplo, dividirlo entre un valor también que tiene 6 o 7 decimales, vamos a poner el valor primero a bit decimal, a num1. Vamos a ponerle que es 1. Este valor. Son 6 decimales. Vamos a dividir ese valor por pi, por ejemplo. Si queremos dividir ese valor por pi, tenemos que usar el método divide y aquí tenemos que declarar un bit decimal. Pero el bit decimal, que está el pi, por ejemplo, que tenemos dentro de la clase math, tenemos que convertirlo para poder dividirlo hacia num1. Entonces, new bit decimal
por el valor de pi, y todo esto tenemos que establecer en qué contexto vamos a dividir, lo que es la precisión. Entonces hay unas constantes dentro de Big Decimal, dentro de context, math context, ¿verdad? Bueno, pueden en el segundo poner cualquiera de estos valores que están acá, pero no quiero redondeo, quiero decir en qué contexto. Entonces, de los tres que hay acá, quiero directamente, bueno, aquí también pueden decirle ya la escala que quieren, cuántos decimales quieren y qué tipo de redondeo, pero no me gusta eso. Primero lo quiero dividir en el contexto y después le hago entonces el redondeo. Entonces, max context, vamos a dividirlo en un contexto de 64 bits. Después que está hecha la operación, entonces yo puedo imprimirlo diciendo qué precisión quiero en la aproximación o en el redondeo final. Entonces, system out. Vamos a coger el resultado, que es un bit decimal, y si con el método setScal le voy a decir que quiero 3 decimales y le establecen un tipo de redondeo, que puede ser con el mismo bit decimal o con la clase rounding mode, es lo mismo. Si usan bit decimal, también tienen los tipos de redondeo adentro. No, perdón, rounding mode, no, bit decimal no tiene los tipos de redondeo. Cualquiera de los que están acá. Cuando se hace la impresión del resultado, ese valor sí está correctamente hecho, con la aproximación correcta, porque está calculado en base a string y no en base a números. Entonces, estos son 3 elementos que son muy imprescindibles saberlo o de tenerlos en cuenta por sus características y por su forma de uso. Fecha, cómo trato una fecha, buscando compatibilidades hacia atrás. En Java 8 ya quizás esto cambia y se hace un poco más fácil, pero lamentablemente hay muchos proyectos hechos de 7 hacia atrás que sencillamente tienen este tipo de tratamiento de fecha, entonces tienen que conocer. Date, simple date format y calendar son las 3 clases que en conjunto van a hacerles a ustedes operaciones, parsing y formateo de fecha de forma cómoda, y tienen que conocer que la fecha es una marca de tiempo que corresponde a los milisegundos entre 1 de enero de 1970 y la fecha en cuestión. Hacia atrás, negativo, hacia adelante, positivo. El uso del calendar es para hacer operaciones con fechas o extraer partes de una fecha. El uso del simple date format con la fecha es o para crear una fecha con método parse o para formatear una fecha ya hecha. La clase string como tal es un elemento que es un arreglo de char. Es ya algo particular que tiene el problema de la inmutabilidad. Y para hacer concatenaciones o mantenimiento de un string al cual le hacen muchas operaciones de concatenación, borrado, etcétera, etcétera, hay que hacerla mediante la clase string builder o string buffer. Las dos son iguales. Mediante su método append. La extracción final del string viene dado precisamente por el método toString, que tienen todos los objetos que heredan de object de convertirse en string. Big Decimal es una clase para hacer operaciones matemáticas con muchos decimales, estableciendo una precisión independiente del procesador que tiene. La clase Big Decimal, cualquier operación que se hace matemática tiene que hacerse con sus métodos. Y cualquier número que esté involucrado en la operación de un Big Decimal tiene que ser convertido a Big Decimal. Al final, después pueden hacer la impresión del resultado mediante un redondeo, indicando también cuántos lugares decimales quieren después del punto. Ahí tenemos las 3.